¿Te imaginas ser rey por solo 20 minutos? Aunque suene a ficción, esta es la increíble historia de Luis XIX de Francia, el monarca con el reinado más efímero jamás registrado. Todo comenzó en medio del caos, la pólvora y el fervor revolucionario que sacudió a París en 1830. ¿Cómo es posible que un rey durara menos tiempo en el trono que lo que tardas en ver un capítulo de tu serie favorita? Prepárate para un viaje vertiginoso a través de uno de los episodios más extraños de la historia. En julio de 1830, las calles de París eran un hervidero de rebelión. El pueblo, harto del absolutismo del rey Carlos X, levantó barricadas y ondeó la bandera tricolor, símbolo de la revolución. La llamada Revolución de Julio no era una simple protesta, sino un levantamiento en toda regla que exigía un cambio drástico en el poder. El estruendo de los cañones y los gritos de «libertad» resonaban hasta los opulentos salones del Palacio de las Tullerías, donde el destino de la monarquía pendía de un hilo. Acorralado y sin el apoyo del ejército, a Carlos X no le quedó más remedio que ceder. Con el rostro sombrío y la mano temblorosa, firmó el documento de abdicación. La corona, según la línea de sucesión, debía pasar a su hijo mayor, Luis Antonio, duque de Angulema. En ese preciso instante, sin ninguna ceremonia ni coronación, Luis Antonio se convirtió automáticamente en el rey Luis XIX de Francia. El viejo monarca había caído. Un nuevo rey, aunque fuera por un instante, ocupaba su lugar. Sin embargo, para Luis Antonio, el trono no era un premio, sino una trampa mortal. Sosteniendo la pluma que su padre acababa de usar, una oleada de recuerdos dolorosos inundó su mente. Rememoró su juventud marcada por la Primera Revolución Francesa, el exilio de su familia y sobre todo su encarcelamiento durante el reinado del terror. Había visto de cerca la brutalidad de las masas enfurecidas y el filo de la guillotina. El peso de la corona se sentía como una sentencia de muerte anunciada. A su alrededor la corte era un caos. Los nobles y consejeros discutían acaloradamente, algunos instándole a resistir y otros a ceder para evitar un baño de sangre. Desde las ventanas del palacio llegaban los ecos amenazantes de la multitud que exigía su renuncia. La presión era insoportable. Luis XIX se encontraba atrapado entre el deber dinástico y el pánico personal, con el futuro de Francia y su propia vida en juego. El tiempo corría y cada segundo aumentaba la tensión. El reloj de la sala parecía marcar el ritmo de su angustia. Mientras la pluma permanecía suspendida sobre el papel, su esposa María Teresa, la única hija superviviente de Luis XVI, y María Antonieta le suplicaba desesperadamente que no abdicara. Ella, que había sufrido lo indecible a manos de los revolucionarios, veía la renuncia como una traición final al legado de su familia. Pero para Luis XIX, el fantasma de la guillotina era más poderoso que cualquier argumento. Finalmente, tras 20 minutos de agonía, Luis XIX tomó una decisión. Exhaló un profundo suspiro, uno que condensaba toda una vida de traumas y miedos, y estampó su firma en un segundo documento de abdicación. Renunciaba al trono de Francia, un trono que apenas había calentado. Con ese simple gesto, su fugaz reinado llegó a su fin, pasando a la historia como una nota a pie de página, una anécdota de 20 minutos. La corona recayó entonces en su sobrino de 9 años, el duque de Burdeos, quien fue proclamado Enrique V, pero su reinado también sería efímero. Días después, toda la familia real se vio obligada a huir. La escena final de Luis Antonio, ya no un rey sino un simple exiliado subiendo a un carruaje junto a su padre, marcó el cierre definitivo de su breve y trágico capítulo en el poder. Se dirigían hacia un nuevo exilio dejando atrás un trono que solo le perteneció durante un suspiro.